Es obvio que muchos quieren ofrecer a Dios su tiempo, su dinero, su inteligencia, su sabiduría, cuando lo que Él pide todo. Él pide su cuerpo, su alma, su espíritu. Él quiere vivir adentro de usted. Él no quiere que tú vives sin la presencia de Dios. Ahí es el mayor gozo y el mayor placer en esta vida se encuentra en la presencia de Dios. No hay otro placer. No hay otro lugar. Tú puedes seguir buscando en sus diversiones, en sus prácticas, en su trabajo. El hombre busca, ¿verdad?, mucho contentamiento en su trabajo y en el ganar el dinero. Pero cuando termina, ya siente vacío y hueco. Porque cuando Dios le creó, Él hizo un lugar adentro de usted donde Él podía vivir y habitar y morar. Y ya este lugar lleno de Dios, usted va a conocer el placer de la vida aquí en la tierra y el placer de la vida eterna por siempre jamás y de ninguna otra manera. Tal vez no me crees, tal vez vas a seguir buscando, ¿verdad?, la manera de ser feliz, la manera, ¿verdad?, de tener pues todo lo que el mundo le puede dar para satisfacer el hueco, el vacío, ¿verdad?, que está en su corazón. Pero solamente Dios lo puede llenar. Y si tú le dejes llenar, tú vas a ver que vas a ser un hombre sumamente gozoso, satisfecho, contento, y puedes vivir toda la vida, sea 80, 90 o 100 años aquí en la tierra, en la presencia de Dios y con la bendición de Dios. Él te quiere prosperar físicamente, emocionalmente, mentalmente y también económicamente. Él es un Dios que le place mucho bendecir a los que le bendicen a Él. Estaba recordando a las iglesias en esta ida a la Sierra de Puebla lo que dijo el profeta de Dios en Segunda de Crónicas, y quiero leer este versículo antes de levantar nuestra enseñanza de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 15, donde apareció Azarías, el profeta. El Espíritu de Dios vino sobre él y tenía una palabra para Asa, rey de Judá, y todo el pueblo de Judá. Y salió al encuentro, versículo 2, a Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Pero Dios tuvo que poner la palabra sí, con la condición. Jehová va a estar contigo con una condición. Y la condición es que si vosotros estuvieres con Él. Si tú no quieres estar con Él, ¿por qué piensas que Él va a estar contigo? ¿Verdad? Pues yo estoy con Él en el culto, pero toda la semana usted está con el yo, con el mí, con el egoísmo, con el mundo. Tú no estás con Dios. De estar con Dios y en su presencia hay harta alegría y presencia de Dios, y no quiere el hombre estar en otro lugar. Y estando con Él, Él promete: yo voy a estar contigo. Y si le buscareis, se ha hallado de vosotros, mas si le dejareis.
Y hay los que empiezan a estar con Él y luego le dejan. Y Él les deja a ellos. Él va a estar contigo mientras tú estés con Él. Si tú no quieres estar con Él, pues sigue su camino como tú quieras. Él no va a estar. Él va a estar con los que están con Él. Con los que han presentado su cuerpo en sacrificio vivo. Y Él vive con ellos. Él anda con ellos. Él vive 24 horas de cada día con ellos. Y ellos viven 24 horas del día con Él. 365 días del año. Es una cosa constante, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando de cómo nosotros, la Iglesia de Puebla, tenemos la tendencia y tenemos un dicho. Y yo no sé si el dicho está dicho en el Espíritu de Dios, solamente tú sabes. Pero cuando llegue el momento de testificar o cantar, ¿qué decimos? Hasta el hermano dijo esta mañana que vamos a cantar estos himnos, ¿para qué? Para la honra y gloria de Dios. Pero puede llegar a ser nada más un dicho que tiene ningún significado, ¿verdad? Tú y yo somos hombres y mujeres que formamos dichos y pensamos que Dios tiene que caber en nuestro dicho, pero no. Tenemos que caber en el dicho de Él, ¿verdad? Solamente lo que Él dice es lo que va a existir y ser bendecido. Note, por favor, en 2 de Pedro, la Biblia habla de gloria ahora y para siempre. Amén. Para Jesucristo. ¿Tú quieres glorificarle ahora y para siempre? Así sea. Pero debe ser el deseo de la iglesia de glorificar a Cristo ahora y honrar a Cristo ahora y para siempre. Todos los días, siempre, por toda la eternidad. Dios es digno de ser honrado y glorificado eternamente. Él es eterno, el único, ¿verdad?, que es autoexistente, que no tuvo ningún empiezo, ningún fin. Tú y yo tenemos fin aquí de nuestra vida física, pero de nuestra vida espiritual es para siempre. ¿Y cómo es que yo voy a vivir aquí 80 años en la tierra y glorificarle y no glorificarle para siempre jamás? ¿O cómo es que le voy a glorificar para siempre jamás y no glorificarle aquí en la tierra? No puede ser. Como le he dicho y vuelvo a decir, la única cosa que hace la muerte es cambiar su lugar de vivir. No cambia ninguna otra cosa. Cuando tú mueras, si tú mueres esta tarde, tú vas a ser el mismo hombre allá eternamente que tú eres ahora, con la excepción de un cuerpo glorificado. Y si no le va a glorificar aquí en la tierra, ¿cómo piensa que le va a glorificar en los cielos? No puede ser. Entonces, note aquí en 2 de Pedro, y vamos a leer, por favor, versículo 11, 12 y luego 14 a 18. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, este globo tierra, los cielos y todo que existen en ellos, van a ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Puesto que todo va a ser deshecha, esta casa, estos ladrillos, este piso, tierra debajo del piso, todo va a ser deshecho. Este planeta Tierra se va a encender, ¿verdad? Y va a huir de la presencia de Dios y Dios va a crear otra tierra y otro cielo. Tú dices, pues yo no lo creo.
No importa lo que crees tú, lo que importa es lo que diga Dios. No importa lo que yo crea, ¿verdad? Todos los gases arriba y los gases abajo se van a prender fuego y se va a desaparecer la tierra. Y también los cielos que vemos. No el cielo donde Él vive. Él vive en el tercer cielo. Ese no. Pero nuestra atmósfera, donde el hombre ha entrado en la luna, en Marte, en los otros planetas, como están ya planeando de llevar personas que no van para explorar. Multibillonarios. Ya el primero ha pagado millones de dólares para ser el primer hombre llevado a la luna. Quiere ir a la luna, pisar la luna y regresar y decir, yo gasté 50 millones de dólares para que me lleven a la luna y yo regrese a la tierra, ¿verdad? El hombre es muy orgulloso. ¿Y dónde ha entrado el hombre? Ha entrado el pecado. El pecado tiene que ser destruido, completamente acabado una vez y para siempre. Y luego una nueva tierra y un nuevo cielo, donde mora la justicia. Y Dios dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conducirlos en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos siendo encendidos, ¿no le dije?, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo, note conmigo, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Aquí Pedro está hablando a la iglesia de Puebla. No hay ningún otro aquí presente, solamente la iglesia de Puebla. Entonces él está diciendo, hay que considerar, esperar estas cosas, y mientras tanto procurad con diligencia que seáis hallados de él en paz, sin mácula y sin reprensión. ¿Dónde? En la iglesia. Debe haber una iglesia con paz. No debe haber divisiones. No debe haber celos, contiendas, argumentos, altercaciones. Debemos de vivir en paz, porque estamos esperando nueva tierra y nuevo cielo. Entonces, versículo 15, y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro reconociendo a Pablo en sus escritos muy importantísimos, como también en todas sus epístolas de Pablo, hablando entre ellas de estas cosas, él también, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, que todo va a ser encendido y acabado, debemos de vivir y conducirnos en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida de nuestro Dios, ¿verdad? Guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Dios quiere recibir una iglesia firme, una iglesia jugando iglesia, no iglesia fingida, con normas de vivir que no son bíblicos, no por las tradiciones y rituales de los hombres, pero según Dios, lo que Él ordena. Y por eso termina su segunda carta con esta amonestación en versículo 18. Escúchelo. Mas creced. Esa es la última amonestación del Pedro. El que Cristo dijo, apacentad a mis ovejas, apacentad a mis corderos. Pedro, tú los vas a apacentar. Tú vas a decir a mi iglesia, alístate,
prepárate, porque el Señor venga. Él viene. Mas creced mientras tanto. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Crecer. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora note, esta es la única cosa que le va a glorificar y honrar. Tú tienes el dicho, yo hago eso para honrar y glorificar a Cristo. ¿A poco? ¿Estás seguro que le honra? Si tú no estás creciendo, si tú has dejado, si tú has parado en su crecimiento espiritual, tú no le honras por nada. Él dice, creced, es una orden. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Es la única manera que tú y yo, es decir, podemos decir en una nuez, tenemos la manera en una sola nuez de cómo glorificar y honrar a Jesucristo ahora y para siempre. Tenemos que crecer. Tenemos que dejar los asuntos de niños y bebés y llegar a ser hombres y mujeres crecidos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? No en el conocimiento de teorías, teologías, pero en conocerle a Él y lo que Él ordena, lo que Él pide. Entonces, si le quieres honrar, hay que dejar las cosas de niños. En la Biblia, la Escritura nos enseña que cuando uno nace a la familia de Dios, como dice aquí en 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hemos nacido de esta simiente. No puede haber un nacimiento sin simiente. Tiene que ver la simiente de la mujer, el simiente del hombre. Y juntando, se junta este simiente y produce, ¿verdad?, un cuerpo que empieza a crecer en el vientre de la mujer. Y así cuando llega la palabra de Dios a usted, a su entendimiento, y Dios le despierta y le ilumina, tiene que venir, ¿verdad?, un hijo que nace bebé. Siempre empieza, ¿verdad?, bebé. Estamos todos nosotros conscientes de estas palabras muy sencillas. Usted dice, pues ya sabemos todas estas cosas, pero debemos de relacionarnos con nosotros. Nacimos bebés, pero quedando bebé, el bebé que nace normal, crece normal. Y uno que nace por medio de arrepentimiento y por medio, ¿verdad?, de la fe de Jesucristo, son dos ingredientes y son dados por el mismo Espíritu Santo. Le da arrepentimiento saludable y tú puedes dejar, abandonar, apartar de su pecado y de este perverso mundo y entregar su vida a Jesucristo y tener fe de que Él me ha perdonado y Él me ha recibido y ahora yo soy su bebé, yo soy su niño, estoy en su familia por la gracia de Dios y Él provee todo lo necesario de leche, de alimento para que tú crezcas. Entonces, el Hijo de Dios que nace normal, pero es diferente. Él tiene cabeza, Él tiene edad, no es un niño. Yo no veo en las Escrituras que los niños se salven.
Los niños son salvos por la fe de sus padres. Si sus padres son incrédulos, yo no veo que el niño tiene ningún lugar en los cielos. Lee la Biblia, si tú encuentras. Pero si por la fe de mamá o la fe de papá, el niño muere, está seguro. No está salvo, no ha nacido de nuevo, no es nueva criatura, pero está seguro por la fe de su madre, por la fe de su padre. El que nace en un hogar donde es borracho y la mujer es prostituta y todos viven aquí como el diablo, pues yo no veo ninguna esperanza para esos niños. Si tú ves, muéstramelo en la Biblia. Yo estoy hablando de 1 Corintios capítulo 7, donde habla de la seguridad de un niño por la fe de su madre o de su padre o de ambos padres. Por la fe de ellos, está seguro. Pero con nosotros, cuando nacimos de la simiente incorruptible, tenemos cabeza, tenemos voluntad, ya hemos ejercitado nuestra voluntad yendo en el pecado, desobedeciendo a Dios. Ahora hemos cambiado, hemos apartado, hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, yo como un niño, como un bebé recién nacido, yo tengo una responsabilidad de saber cómo crecer. Yo voy a leer la Biblia y la Biblia me va a decir una vez y otra vez, crezca David. Tú tienes que crecer, David. ¿Cómo voy a crecer, Señor? Y siguiendo, estudiando y leyendo y oyendo la predicación, yo llego a entender. Es por la palabra. Aquí está la leche. Aquí también es la comida sólida, el alimento sólida, no solamente leche, pero hay alimentación sólida. La hermana Elizabeth me estaba diciendo que ahora Ruth está comiendo, ¿verdad? Papitas, pues no papitas fritas, pero puré de papá, yo creo, ¿verdad? Pues ya ha crecido suficiente que ahora puede comer algo un poco sólido, aunque es blando. Al rato va a comer más sólido y más sólido porque ella es normal. Entonces, tú tienes que reconocer su responsabilidad y esforzarse a crecer. Y eso es lo que yo veo aquí. Hay muy poco esfuerzo aquí de crecer. Usted lo manifiesta. Usted viene en la mañana, usted no viene en la tarde. Usted quiere crecer a medias. Tú no quieres crecer completo, a medias. Por eso yo vengo en la mañana, no vengo en la tarde, no tengo tiempo para el Señor y para su palabra, porque tú sabes o no sabes. Tal vez no sabes. Le voy a decir otra vez, vas a crecer por la leche sincera de la palabra de Dios. Pero no puedes seguir en la leche, porque siguiendo en la leche, usted es inhábil, inútil. El bebé que está bebiendo leche todavía y es todo a 6, 7, 8, 9 años y pura leche, va a ser muy blanco, muy pálido, muy débil, no va a tener fuerzas, no puede hacer nada. Necesita otra cosa. Y tú necesitas todo lo que Dios te quiere brindar, pero no se interesa. Por alguna razón, usted no se interesa en crecer. Usted quiere quedar así como eres, un bebé, un niño, inhábil en las cosas del Señor. El niño busca su leche y luego, después, busca su congregación, busca al Señor en oración, busca estudios bíblicos, no faltar a sus cultos, serle fiel a Dios para poder recibir a su tiempo su sustento, su alimento, su enseñanza, su exhortación, su reprensión, su corrección, su instrucción, etcétera, para poder crecer. Yo quiero crecer. Yo no quiero quedar infante.
No quiero quedar en la cuna. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero ser útil para Él y para el reino de Dios. Pero ahora aquí en esta congregación tenemos muchos de ustedes que así son. Y lamento por ustedes, de veras. Lloro por ustedes. Porque ustedes no pueden glorificar a su Señor. No le honra. Usted le deshonra. Usted es un deshonra a Cristo. Tal vez eres salvo. Yo no niego el hecho. Tal vez tú has llegado a arrepentir y tener fe en Cristo Jesús, pero no le puedes honrar a Dios. Tienes que crecer para honrarle y glorificarle para siempre. Amén. Es lo que dijo el apóstol, su maestro. Entonces, los niños queden carnales. Véalo ahí, por favor. En 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. No están andando en inmoralidades. No son fornicarios. No son homosexuales. No son mentirosos. Han dejado la inmoralidad para nacer a la familia de Dios. Pero queden niños. Y aquí en 1 Corintios 3:1 dice Pablo, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Hay dos categorías en la iglesia: niños carnales y cristianos espirituales. El niño no es cristiano. Tú no debes andar diciendo que yo soy cristiano. Tú no eres cristiano. Cristiano es como Cristo. Fiel, crecido, maduro, sirviendo a su Padre Celestial, obedeciendo a su Padre en todas las cosas. Este es cristiano. Entonces hay dos categorías en la iglesia: niños carnales y discípulos cristianos. Se puede llamarlos discípulos de Dios, ¿verdad? Porque han dejado todo para seguir al Señor y están con el lema de crecer. Entonces, note, no pude hablaros como a espirituales. No pude hablar con ustedes como cristianos. Pude hablar con ustedes como niños, como bebés, ¿verdad? Todavía gateando. Todavía teniendo que tener su pañal cambiado y echar el biberón en su boca. Dame leche. Nada más quiero leche. Dame leche, hermano David. No quiero comida sólida. ¿Verdad? No. Pues así es el niño. ¿Verdad? Se quejan. También dicen, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no carne, porque aún no podáis dirigirla. Ni aún ahora podéis todavía. Mientras que estoy escribiendo esta carta, Pablo dice, todavía. Y por eso tuvieron escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras división en la iglesia de Corinto. Era la iglesia más alborotada que todas las iglesias de aquel entonces. Por eso Pablo tuvo que escribir sus dos cartas más largas a ellos, tratando de poner orden, porque estaban completamente desordenados, ¿verdad? Porque había un buen grupo de niños. Los niños, ¿verdad?, tomaron el lugar en la iglesia. Qué lástima. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, celoso de otras personas, ¿verdad? Tal vez que cantan y tú no cantas. Otra persona que tiene libertad de predicar y glorificar a Dios y tú no. Pues celos y contiendas, argumentos, ¿verdad? Acerca de este asunto, acerca de otro asunto, siempre llega a ser acerca de asuntos monetarios. Oh,
como lo he visto, las iglesias divididas con asuntos monetarios, que uno piensa que no debe usar este dinero así y no debe apoyar a este hermano así, o quién sabe qué, contiendas y divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? No andáis como cristianos, pero como hombres. No andáis como Cristo anduvo, pero como hombres del mundo, hombres carnales. Y luego dijo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Mauro? ¿Qué es David? ¿Qué es Juan? ¿Qué es quién sabe quién? No somos nada. Es Dios que es todo. Pero queriendo tener fracciones, ¿verdad? Pues yo voy con hermano David, pues yo no voy con hermano Mauro, pues yo voy con aquel. No, pues no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Pablo dijo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha hecho Dios. Si hay un crecimiento aquí, en la iglesia de Puebla, Dios lo hizo. No yo, no Mauro, no nadie. Dios el Espíritu es el que hace el crecimiento, no el hombre. El hombre nada más es un indigno vocero. Indigno vocero de nuestro bendito Espíritu Santo. Y nada más. Es Dios que hace la obra. Es Dios que da el crecimiento. Lo vamos a leer. Sigue leyendo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Otra vez. ¿Quién da el crecimiento? Él es el único que puede dar el crecimiento. Yo aquí le exhorto de crecer. Pero si tú no vayas con Dios, si tú no te acudas a Dios, ¿cuándo vas a crecer? Vas a quedar, si no niño y bebé, por lo menos enano o enana en la obra de Dios. Y Dios no quiere esto. Él quiere darle crecimiento. Él quiere que tú crezcas. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios otra vez que da el crecimiento. 2 veces. ¿Tú quieres crecer? Pues esté con Dios. Él estará contigo. Si tú vayas con Él, Él irá contigo. Y Él te crecerá. Él te hará firme y fuerte, fortalecido, para poder servir al Señor y ministrar en la congregación, ministrar en el reino de Dios. Cada hijo que es crecido tiene un ministerio. Nuestro hermano David y su esposa se fueron por 4 días. Yo no sé cuántas personas le dieron consulta, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pues, ¿cuál es el ministerio tuyo? ¿Cuál es el mío? Cada uno tiene un ministerio que crece. Si no creces, no vas a saber, ni vas a inquirir, ni vas a querer saber cuál es mi ministerio. ¿Verdad? Tú dices, pues yo no soy doctor, y yo no estoy hablando de ser doctor. Hay muchos ministerios en la iglesia, pero solamente para hijos, solamente para discípulos, los que han crecido. El niño no puede ministrar. El niño al rato está con un celo y con una contienda, al rato con una división. ¿Y cómo le va a ministrar? En ninguna manera, no puede. Entonces, los niños queden carnales. Qué lástima. No sé si tú vas a quedar así carnal. Qué desgracia decir que yo soy un creyente carnal. Sí soy creyente, pero soy carnal. Ay, Dios mío.
¿Tú quieres admitir que tú eres carnal? ¿Por qué no quieres crecer y dejar la carnalidad? Los celos y contiendas y divisiones. Hay en su hogar entre usted y su esposa. ¿Todavía hay divisiones? ¿Hay contiendas? ¿Hay celos? No hace mucho yo hablé con una hermana que estaba muy celosa de su marido, pero gracias a Dios ella se arrepintió. Se arrepintió y dejó el celo. Es la única manera. Ahora, si tiene unos hechos, un base para el celo, no me malentienda. El celo es un don de Dios. Un hombre que no tiene ningún celo por su esposa, no la quiere. Dios tiene mucho celo por nosotros, porque nos quiere mucho. Y por eso cuando nos desviamos, nos castiga, nos reprende, nos azota. Porque Él tiene celo por su iglesia, por sus hijos. Y así es el padre de familia, pero no así sin una fundación, sin un cimiento, ¿verdad? Sin unas pruebas de celo. No se puede probar nada, pues ¿por qué estar celosa de su marido? ¿Verdad? Pues, de todas maneras, los niños quedan carnales. Note cómo lo dice aquí en Santiago, capítulo 3. Santiago 3. Dios sigue hablando de este asunto de los niños en muchos de los libros de la Biblia, porque es una desgracia. No es una desgracia nacer un niño. Tan precioso es el niño aquí, Aaroncito. Pero pasa 5 años y todavía mamá lo tiene en su regazo. Vamos a decir, ¿qué pasó con este niño? ¿Ya le tiene que llevar todavía en su regazo cuando tiene 7, 8, 9 años? En ninguna manera. Sí, hay que crecer. La gloria de ver el niño crecer y desarrollar y al rato agarrar la escoba. Mamá, te voy a ayudar. Sí, pues así es con nuestro Dios. Note aquí en Santiago, por favor, y vamos a leer en versículo 11. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Has conocido usted un pozo? ¿Verdad? Por una semana da agua dulce, la otra semana agua amarga. ¿Has conocido algo así? No existe. Entonces, ¿cómo va a existir con usted? ¿Cómo es que vas a echar agua dulce una vez y la otra vez agua amarga? No puede ser. Hay que crecer. Hay que dejar la amargura. Hay que dejar el celo. Hay que dejar la contienda y la división. Sigue diciendo, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Yo tengo 2 plantas de higo allá en casa y estoy cortando higos así púrpuras, bonitos. No aceitunas, pero higo. ¿Por qué? Es planta de higo. ¿Qué eres tú? ¿Tú eres planta de Dios? Si la planta no crece, si no produce, ¿qué se hace? Se lo corta y le echa al fuego. No sirve para nada. Así es el Señor. Tal vez su planta es cizaña, o tal vez una planta que el Padre no plantó. Lo vamos a ver al rato, pero aquí dice, note, así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, esos son los celos, siempre son amargos. La Biblia dice que el celo es cruel como la sepultura, como la muerte. Un celo amargo. No estoy hablando de celos, de amor. Ese celo amargo.
y contención, ¿verdad? Estos son los niños, con sus contenciones, con sus celos amargos en vuestro corazón. No os actéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Se ve el niño? El niño anda en lo animal. El niño anda en lo diabólico. El niño anda en lo terrenal, no en lo espiritual. Porque donde hay celos y contención, produce otras cosas. Ahí hay confusión y toda obra perversa. ¿Está escuchando? Eso es lo que traen los niños a la iglesia. Obras perversas, confusión, ¿verdad? Siempre confundidos. Pues yo no entiendo. Y no quiero que otros tampoco entiendan. Y se van levantando, ¿verdad? Fracciones en la iglesia. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Lo que predica el hermano David o lo que predica el hermano Mauro. Eso no está correcto. Buscando la manera, ¿verdad?, de traer escándalos en la iglesia. Así los niños, usted dice, ay, ¿soy yo capacitado de todo eso? Sí, tú estás capacitado. Si no vas a crecer, tú vas a tener la puerta abierta para toda obra perversa en la iglesia. Tú dejas la puerta completamente abierta para que entren obras perversas en la iglesia. Eso es lo que pasó en la iglesia de Corinto. Note cómo Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 5. Acerca de este hombre. Oh, pues yo nunca tomaré la esposa de otro hombre, menos de mi padrastro o de mi padre. Tomar mi madrastra en ninguna manera. A lo mejor es lo que dijo él. Él era niño en la iglesia, no quiso crecer. Y un día llegó el pensamiento, pues su madrastra, llévela. Y se la llevó, ¿verdad? Cometiendo fornicación y adulterio con ella. Y Pablo les escribió y les dijo, entregue al tal al diablo para que el diablo destruya su cuerpo, para que su alma fuera salvo en el día del Señor. Pero este hombre, oyendo esto, se arrepintió enseguida. Se arrepintió enseguida. Y era difícil para la iglesia perdonarle, pero le perdonaron y le recibieron. Él muy compungido, muy arrepentido, muy triste por su pecado, pero note como la Biblia dice en versículo 11, 5 de 1 Corintios, y versículo 11, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o maldiciente o borracho o ladrón. Niños. Los niños, ¿verdad? La Biblia dice, porque donde hay celos y contiendas, hay confusión. Y luego entra toda obra perversa. Eso es lo que trae. Eso es lo que traen los niños tarde o temprano. Y por eso le tengo nuevas para ti. Tú puedes dejar las cosas de niños y subir y crecer. Un niño fácilmente es ofendido, pero un hombre ya que ha experimentado las ofensas y sabe cómo manejar las ofensas y no ser ofendido, difícilmente es ofendido. Un cristiano, ¿verdad? Un discípulo es difícil que sea un discípulo de Cristo ofendido en la iglesia, en la congregación. Pero aquí dice los que sean fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Dios dice, con el tal ni aun comáis. Entonces, hay niños, pero también tiene que dar cuenta
que hay dos otras fracciones en la iglesia. Hay la cizaña o las vírgenes fatuas, como nos dice en capítulo 25 de Mateo. Ahora ellos no son cristianos, ellos no son hijos de Dios, mejor dicho. Ellos no son niños. Hay en la iglesia también la cizaña o la virgen fatua o insensata. Vive entre nosotros como cristiano, como tal vez niño, pero no son niños. Y al rato se manifiesta, ¿verdad? Que es cizaña o es una virgen fatua en la venida del Señor. Dios dijo, deje que lo crezcan, que le queden ahí entre vosotros, porque si se va tratando de arrancarlos, se va a arrancar el mero trigo. Y no queremos hacer eso. Por eso, hermanos, mire, Dios sabe quién es verdadero discípulo, quién es espiritual. Dios sabe quién es niño y Dios sabe quién es cizaña. Vamos a leerlo, por favor, para ver. En Mateo, primeramente, 15 y versículo 13. Mateo 15 y 13. Mas él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Está escuchando? Hay plantas en la iglesia que Dios no lo plantó. Vinieron y se plantaron a sí mismo en la iglesia. Dios no las planta. No son hijos de Dios, son falsos y Dios los conoce. Son fingidos, le tiene muchos engañados con los ojos cerrados. Cristo nunca fue engañado, Judas Iscariote, pero todos los discípulos fueron engañados y pensaron que él era verdadero discípulo cuando, ¿verdad? Él no era. No supieron, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, los más cercanos a Dios, no lo supieron. Y si usted no lo sabe, no debe sentir triste. Si Dios te revela, pues gózate que Dios me ha hecho saber cuáles son o quiénes son o alguno que no es una planta verdadera que Dios ha plantado. Y siempre hay que guardar de esta persona, de tener mucho cuidado con él o con ella, porque tarde o temprano se va a traer confusión y otras obras perversas en la congregación. Pero Dios no nos permite saber. Note cómo lo dice en capítulo 13 de Mateo. Mateo 13. Y vamos a leer, por favor, desde versículo 24. Les relató Cristo hablando otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Es aquí, Dios ha sembrado buena semilla, este es su campo. Esta iglesia es su campo. Él ha sembrado buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Tenemos que estar despertados y no dormidos y tratar de impedir que venga el diablo para sembrar cizaña entre el trigo y luego se fue. ¿Verdad? El enemigo habla de Satanás. Satanás es muy astuto. Él no quiere la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la única cosa que le impide. Le detiene. Él no puede hacer todas sus mañas y maquinaciones porque hay una iglesia. Hay el cuerpo de Cristo que es sincero, es recto, es santo. Y este impide la obra de Satanás. Y él viene. Y él trae personas entre nosotros. Así dice la Biblia.
No debemos de dormir, pero si durmamos, va a entrar el enemigo y sembrar cizaña entre el trigo y luego se va. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Viene la siega, viene el Señor, Él sabe cuáles son suyos, Él no se va a equivocar, Él no va a arrancar cizaña y llevarlo al cielo, Él no va a arrancar el trigo y echarlo a fuego sin saber. En el tiempo de la cosecha serán arrancados. Entonces, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlo, mas recoged el trigo en mi granero. Solamente el trigo. ¿Eres tú trigo? Yo le pregunto: ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Tú debes saber. Tú debes saber si yo soy trigo o si yo soy una planta que el Padre no plantó. Tal vez tú vienes plantando a sí mismo. Para que el Padre te plante, tú tienes que arrepentirse de corazón y recibir a Jesucristo por fe y confesar la bendita palabra de Dios que Él ha dado y conducir su vida en una manera santa, ¿verdad? Estos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, Cristo dijo en otra ocasión, note en Lucas capítulo 13, Lucas 13, hablando de esta planta que el Padre no plantó, la cizaña o cualquier otra planta. Note en Lucas 13, hermanos, y versículo 24 a 28. 13, 24. Porfiad a entrar por la puerta angosta. Ahora aquí es una exhortación general a todo el pueblo. Tú estás aquí, Dios le exhorta a entrar por la puerta angosta, porque es la única puerta por la cual tú puedes entrar y llegar a ser un hecho hijo de Dios. Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que entra por mí tendrá vida eterna. Él es la única puerta. Tienes que entrar forzadamente por Él. Y si tratas de entrar por otra puerta, pues aún porfiando. La palabra porfiad, déjeme darle la definición, muy interesante. Es disputar y altercar obstinadamente y con tenacidad. Pero yo soy creyente. Yo soy cristiano. Yo he creído en Cristo. Y se va altercando con sí mismo y también con Dios. En vez de examinar su vida y ver que no hay fruto, muy poco fruto, casi nada para verificar que tú eres un hecho hijo de Dios, pero tú vas porfiando de entrar con lo que tú ves, lo que tú presentes a Dios, ¿verdad? Que es abrojos y cardos, ¿verdad? No hay fruto. ¿Dónde está su fruto? Le pregunto. El trigo, tú sabes lo que es. Es pan. Es pan. Es fuerza para el cuerpo humano.
el trigo. La cizaña crece igual. Tiene el mismo aspecto, es decir, su planta se ve idéntico. Yo lo he visto entre el trigo. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, no tiene nada, ni siquiera un grano. No tiene nada de fruto, absolutamente nada de fruto. Y luego, en el tiempo, cosecharon manualmente con sus herramientas y siempre recogiendo el trigo y echando la cizaña a un lado para ser quemado, porque ni servía para los animales, para forraje no servía para los animales. La cizaña no sirve para nada, porque no es real, no es lo verdadero, no es la vida de Jesucristo. También, porfiar significa insistir en una acción para el logro de una intención en que se haya resistencia. ¿Ve? Hay resistencia de Dios con la cizaña. No lo reconoce, no lo va a recoger, ¿verdad? Está en la iglesia, crece ahí, pero no produce. Al rato se ve que está produciendo, pero ya no produce, ya no lleva el fruto que place a nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso Cristo dijo, tú sabes la cita, Él dijo, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Otra vez, 7 de Mateo, versículo 20, Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. La única manera que tú y yo tenemos de identificar el verdadero discípulo es su fruto. Es su fruto. ¿Qué produce? ¿Qué vida produce? Ahí en su casa, aquí en la iglesia, aquí en la obra de Dios, ¿verdad? La obra de su reino está produciendo. Está buscando almas, ¿verdad? Para el Señor Jesucristo y para su reino. Cristo dijo, le ha placido a mi Padre daros el reino. Nos dio a sus discípulos su reino para administrar, para levantar, para engrandecer, para traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceré. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Verdad? La voluntad del Padre es que tú dejes todo. Tú dejes familia, tú dejes casa, tú dejes ganancia, tú dejes, ¿verdad?, fama, fortuna y todo para el Señor Jesucristo. Hay que dejar todo. Esta es la voluntad de Dios. No así enseña el Señor Jesucristo, hermano, o enseña otra doctrina. Es la doctrina que yo he aprendido de Él. De que yo tengo que dejar todo. Ahora, no es decir que yo tengo que vender todas mis pertenencias y dar el dinero a los pobres, pero si Él pone su mano sobre el carro y dice, yo quiero este carro, es tuyo, Señor, llévelo, llévelo. Yo no lo necesito, yo ni lo pedí, me lo regalaron y yo no sabía que lo necesitaba. Entonces, Él dice que si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar todas tus pertenencias. Léelo en capítulo 14 de San Lucas. Vamos a leerlo. ¿No me crees? Vamos a leerlo. San Lucas y versículo 33. Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia. Hay que renunciar. ¿Has renunciado su casa? ¿Su terreno?
su ganancia, su dinero. Has renunciado, ¿verdad? Sus parientes, toda la fama. Has renunciado su educación. Has renunciado sus diversiones. Has renunciado todo. Cristo dijo que si cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tú amas su vida, ¿verdad? Quiere ver mucha prosperidad. Quiere ver, ¿verdad?, su barquilla llegar y traer el dinero. Pues no puede ser su discípulo hasta que tú renuncias. Puede ser que Dios le levanta y le da muchas pertenencias. Yo no niego el hecho. Él puede hacer lo que Él quiera, pero según Él. Si Él quiere que yo sea pobre, o si Él quiere que yo sea mediano, o rico, o con nada. Lo que Él quiere, lo que Él desea. Este es un discípulo. Tiene que venir a Él y renunciar a todo. Renunciar a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Muchos de ustedes todavía batallando con sus hijos. Van a permitir sus hijas quedar en su casa. Ya, con sus drogas, con su cerveza, en vez de mostrarle la puerta y decirle, así no puede vivir en mi casa. Esta es casa de Dios. Si tú vas a andar con su cigarro afuera, no aquí en mi casa. Sí, tú no has renunciado a nada, ¿verdad? Tú amas a su hijo más que amar a Dios. Y no puedes ser discípulo de Cristo. Tú tienes que poner orden. Yo sé, yo tuve que ponerlo. Yo tuve que despedir a mi hijo de mi casa. Le corrí, le llevé al central camionera, le di el dinero y se fue. Y nunca regresó para arrepentir. Sí, tuvo contacto con nosotros, pero siempre de lejos y siempre en pecado. Pues, ¿qué podemos decir? Yo le dije a Juana, somos discípulos. ¿Cómo es que voy a permitir, Pedro, aquí con su pecado vivir bajo mi techo y pecar contra Dios y contra la iglesia como está pecando? Si su hijo vive en su casa y tú eres miembro de esta iglesia, tú estás reflexionando sobre la iglesia. Su hijo está trayendo su reflexión de maldad sobre el testimonio tuyo y la iglesia de Jesucristo. Pues Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la voluntad de Dios, que tú renuncies todo para Él. Te voy a seguir. Todo es para ti. Si tú pones tu mano y digas, yo quiero este carro, yo quiero este terreno, yo quiero esta casa, es tuyo, Señor. No es mío, es tuyo. Si yo tengo que vivir en un jacalito, he vivido 5 años viví en un jacalito. Ya sé lo que es. Yo y Juana podíamos regresar mañana a vivir en un jacalito. Yo no tengo que vivir en esta casa donde yo vivo. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Señor y manifestarle, ¿verdad?, que yo soy de Él y Él es mío. Y yo soy, ¿verdad?, un hijo de Dios, crecido, espiritual, para servirle y glorificarle, hacer su santa voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad.
Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Estos son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Usted dice, pues, para mí yo lo veo muy duro. Pues sigue así como tú eres. Como niño, o como cizaña, o como una planta que Dios no plantó. Porque Dios no va a cambiar. Eres tú que tienes que cambiar. Si tú no quieres cambiar, quédate así como tú eres. Tú pagarás las consecuencias en el último día, o tal vez antes del último día. Porque la Biblia dice que a algunos sus pecados les sobrevienen antes de morir. Y a algunos otros sus pecados les sobrevienen en su muerte, en el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los espirituales? Los crecidos en cuanto a los niños, en cuanto a la cizaña. ¿Puedes tú reconocer lo que tú eres? Yo creo que cada persona aquí tiene la habilidad de reconocer lo que yo soy. De que si yo soy un hecho hijo de Dios, si soy espiritual o si soy todavía un niño batallando con la leche y el celo y divisiones y contiendas. Pues si pudieras llegar a decir lo que eras delante de Dios. Y luego si quieres cambiarlo. Los espirituales en la iglesia, ¿qué van a hacer en cuanto a estas plantas que el Padre no plantó, la cizaña? Y en cuanto a los niños, ¿cómo les vamos a tratar? ¿Cómo vamos a actuar? Pues la Biblia nos enseña claramente, hermanos. Note conmigo, por favor, en Gálatas capítulo 6. Y por eso yo estoy con esta enseñanza tratando de levantar los niños. Ahora, no puedo levantar la planta que el Padre no plantó. No puedo levantar la cizaña, ¿verdad? Porque ahí está puesto por el enemigo. Pero los niños, note lo que Dios dice en Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, ¿qué falta? Celos, contiendas, divisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Vosotros que sois espirituales, ¿ves? Tú no puedes saber si tú eres espiritual o no. Pues yo no me atrevo a decir. ¿Por qué no te atreves a decir? ¿No sabes? Si no sabes, yo no dejaría el sol bajar sobre su cuerpo este día antes que tú sepas. Porque si tú no eres espiritual, tú no eres, ¿verdad?, hijo crecido de Dios. Podías ser niño y de esto tiene que arrepentir, pero vosotros que sois espirituales, restaurad. Esto significa levantar, tratar de animar a los niños a levantar y estar restaurados y ser hábiles para el uso del Espíritu Santo. Dice, restaurada tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ve? Esta es la manera de sobrellevar los niños y tratar de restaurarles, tratar de levantarles. Como la Biblia dice, yo creo que le di esta cita, pero vamos a leerlo otra vez en Levítico capítulo 19. Dios dice, si alguno fuere tomado en alguna falta, y todos los niños están con faltas. Por eso, por ejemplo, déjeme darle una falta que tiene el niño. El niño no puede guardar su palabra. Promete
y no guarda. Dice, sí, mamá, yo lo haré, y no lo hace. Así es el niño. Es una falta. Y muchos de ustedes tienen esta falta de decir, sí, yo lo haré. Eso es lo que yo voy a cumplir. Pero no lo hacen. Y luego después no se arrepienten, no piden perdón. Ay, sigue otra vez. La misma falta de no ser un hombre de su palabra. Esa es una falta. Ese no es un pecado inmoral. Se puede llevar a un pecado inmoral, pero es una falta en la vida tuya que solamente tú puedes corregir. Y si no me cumples su palabra conmigo, yo te voy a decir. Y si yo no cumplo mi palabra contigo, tú me debes decir. Hermano David, tú no cumpliste tu palabra. Tú prometiste esto y no lo hiciste. Hermano David, te ruego que cumplas su palabra. Entonces, cuando uno está tomado en su falta, usted entiende la palabra tomado, agarrado. Está agarrado en su falta. No hace una vez, lo hace 2 veces, 3 veces, 4 veces y sigue haciendo. No está interesado que su palabra sea, es decir, precisa. Lo que yo digo, por mi honor y por la gloria de Jesucristo, yo tengo que cumplir. Y si no cumplo, ay hermano, perdóname. Perdóname. Iglesia, perdóname por no haber cumplido. Se confiesa. Ese es uno que tiene residuos de crecer. Ya está creciendo. ¿Verdad? Es un ejemplo. Y por eso Pablo dice, si te ves, si te encuentras un niño que todavía, ¿verdad?, tiene esta falta, pues ve con él, háblale, tratando de restaurarle, como dice en Levítico. Aquí una ley social que todavía existe. No me digas que esta ley no existe, porque todavía existe. Es una santa ley de Dios social. Es una ley para la iglesia. Versículo 16. Levíticos 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No debes ir diciendo, pues, este hermano me traiciona, no cumple su palabra. No, ese es chismeando. No te pongas contra la sangre de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano. Ahora, la pregunta. ¿Cuántos de ustedes aborrecen a los niños? Aquí los niños son muy preciosos, ¿verdad? Nadie los aborrece. Todos los quiere besar. Aún son muy travesudos, ¿verdad? Son muy juguetones. Son muy sinceros. Pero todos aman a un niño. Es imposible no amar a un niño. Pero lo quiere ver crecer. Y si no crece, pues hay que atenderlo. Hay que darle la atención que necesita para crecer. Y si no, va a estar estorbando, disturbando en todo el asunto de la casa y de su vida. Entonces, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Cómo le voy a aborrecer o odiar sumamente? La palabra aborrecer significa odiar sumamente a mi hermano. ¿Cómo le voy a odiar al niño y no amarle? Ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Le va a decir. Le va a ir con el niño y tratar de levantarle. ¿Verdad? Niño, deje estas cosas de niñez. Llegue a ser un hombre de su palabra. Si le cuesta 2,000 pesos o 5,000 pesos,
paga y aprenda por la lección. Y dejar de ser niño en cuanto a sus promesas de su boca, de su lengua. ¿Verdad? Si tú le aborreces, si no vas a ir con él, tú manifiestes que pues yo no quiero a mi hermano, aún siendo niño, yo quiero verle crecer, le voy a ayudarle a crecer, pero ¿quiénes van a portarse así en esta manera? Y digamos si ellos rehúsen crecer y desarrollar espiritualmente, pues la Biblia dice que tenemos que dejarlos. Nuestra primera obligación es orar por ellos y ir con ellos y ayudarles a subir, crecer, si pudiéramos. Si no pudiéramos, la Biblia dice claramente, vamos a leerlo en Romanos capítulo 16. Romanos 16. Y vamos a leer, por favor, versículos 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos, sean niños o quien sean, señaléis a aquellos que causen divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Les tenemos que dejar y no tener comunión con ellos hasta que se arrepientan, hasta que se crezcan. Dios no quiere bebés en su iglesia. Dios no quiere niños en su iglesia. Él quiere hombres crecidos. Él quiere mujeres crecidas que van a servir. ¿Verdad? Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonas engañan los corazones de los simples. Mire cómo lo dice en 2 Tesalonicenses. Pablo otra vez, dándonos luz de cómo ayudar a estos que no han crecido. Tenemos que orar por ellos, ir con ellos. No solo yo, no solo hermano Mauro. Aquí Dios está hablando con la iglesia. Ninguna mujer debe ir con un hombre casado. Ella debe ir, ¿verdad?, con su esposa. El hombre debe ir con el hombre. La mujer con la mujer. ¿Verdad? Y siempre Dios tiene orden. En 2 de Tesalonicenses, y vamos a leer por favor en capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, señalada tal, ¿verdad? Es decir, si él definitivamente no quiere ser restaurado, se va con él, se va con ella, se enoja, ¿verdad? Hasta que le quiere acusar a usted de venir en la carne. Siempre, ¿verdad? La carne acusa a la carne. Tú vienes en el espíritu, la carne le acusa de estar carnal, de venir con ellos. Cuando tú has venido espiritualmente, después de orar, después tal vez de ayunar, y venir, ¿verdad?, queriendo restaurarles. Pero si no quiere obedecer a nuestra palabra por esta epístola, señalada al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Hasta la Biblia dijo, si es avaro, ni debe comer con él. Y déjeme decirle, los niños, su lugar de jugar como niño es con cosas. El niño siempre quiere cosas. Siempre quiere cosas. Quiere las pertenencias de la vida. El niño siempre no está contento.
le da un carro nuevecito que costó 2,000 pesos. En 5 minutos está tirado y él está buscando otra cosa. Así es el niño. Nunca contento, ¿verdad? Es como la Biblia dice en 1 de Timoteo, noten, capítulo 6. Y vamos a leer. Usted se puede identificar el niño más por esto que por cualquier otra cosa. Un niño, ¿verdad? No puede estar contento con lo que Dios le da. Siempre está procurando otra cosa. Fuera de la voluntad de Dios, si tengo que lastimar a una persona, pues lo voy a lastimar. Pero yo voy a conseguir lo que yo quiero, lo que tú piensas que tú necesitas. Y por eso Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6. Pues vamos a leer versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Los niños no saben de contentamiento. Solamente que le da lo que quiere. Si me da lo que yo quiero, estoy contento. Si me dice que no, ándale, no estoy contento. Así son los niños. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, aquí es un discípulo. Este no es un niño. Con sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es un hombre espiritual. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ve? El niño no se interesa en el dinero. Para él es un pedazo de papel. Pero cosas sí. Pero el hombre grande, él se interesa en el dinero por lo que se puede amontonar, lo que se puede comprar, lo que yo puedo tener. Y siempre está procurando, de una manera o de otra manera, de conseguir, de tener más, de nunca decir, estoy contento, no necesito nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No necesito nada, tengo todo lo necesario. Pero el niño no, él no sabe, él no entiende lo que es el dinero, pero tú sí entiendes. El dinero es su juguete, es lo que le va a conseguir lo que tú quieres. Y caen, ¿verdad?, en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe. Hasta hay niños que extravían de la fe. Hay los que vienen al culto, extravían de la fe. Dejen la fe, dejen la congregación, regresen al mundo, regresen al pecado, ¿verdad? Porque fueron desviados, extraviados, codiciando, avariciando las cosas de este mundo. El verdadero discípulo de Jesucristo está contento, no necesita nada. Yo no necesito nada. Yo tengo todo lo que Dios me ha dado. Y Dios dice que yo debo estar contento, ¿verdad? Con abrigo y con sustento. Tengo mi casa, tengo la barriga llena. ¿Tiene abrigo, verdad? ¿O tiene que vivir bajo, verdad, las sombras de un árbol? ¿Hay alguien aquí que está mojado, verdad, por la lluvia? Pues nadie. Pues así el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, ha aprendido. Ese no es una cosa que viene natural.
viene con aprendizaje. Tú tienes que aprender. Y leyendo este libro, Dios le va a enseñar. La Biblia dice claramente, nótelo para terminar, Filipenses, capítulo 4. Hemos estado aquí varias veces, pero no en este contexto. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10. Mas en gran manera me regocijé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí. Pablo hablando con la iglesia de Colose. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ese es un discípulo. Él puede aprender. ¿Es usted un niño que no quiere aprender? Niños que no quieren aprender, queden niños. Queden inhábiles, inútiles. No pueden servir, no pueden ministrar. Tiene que aprender. Y esta es, yo creo, una de las primeras y más grandes lecciones que jamás aprenderá el niño. De estar contento en cualquier estado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina, todo lo puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le pregunto, hermanos, ¿has crecido? Pablo dijo, tengo que leer otro versículo. Note cómo Pablo lo dijo. Ojalá que tú lo dirás. Oh, si pudieras decir lo que dijo el apóstol, de veras, serías mayormente bendecido de Dios. De poder decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, un hecho hombre para Dios, una hecha mujer para Dios, entonces dejé lo que era de niño. Hay que dejarlo, hay que arrepentir de ello, hay que decir a Dios, Señor, no voy a ser niño más, voy a ser discípulo tuyo y voy a tener lugar en su iglesia para ministrar la bendita palabra de Dios y su voluntad. Pues, Padre, para mí, Señor, tu palabra es pura medicina, es un tónico para mí. Yo no sé para los demás. Tal vez han escuchado para sentir agobiados y cansados y aburridos, pero para mí tu palabra, Señor, de poder ser por la gracia de Dios y nada más por su gracia, un hombre espiritual, no jactando en la espiritualidad, jactando en la gloria de Jesucristo, en la honra que es para Jesucristo y gloria de su santo nombre que nos hiciste crecer. Padre, de veras me da mucha lástima, Padre, mucho dolor de corazón de ver los hermanos. Parece que quieren quedar bebés y niños, ni pueden ordenar sus vidas acerca de los cultos regulares aquí de la iglesia, menos tener un ministerio en la iglesia. Pues podían,
les has dado arrepentimiento. Si son niños, han arrepentido, han tenido fe, pues con este mismo arrepentimiento que tú nunca quitarás de ellos, ayúdales, Padre, a arrepentirse de andar como niño y ahora crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador y llegar a ser hábil, útil. Le ha placido a mi Padre celestial darles el reino para ministrar en mi reino. Oh Padre, no habrá una iglesia, hay muchas, pero no habrá por lo menos una donde habrá hombres crecidos y mujeres crecidas en el conocimiento de nuestro Señor Padre. Me da mucha lástima de veras, de ver las cosas de niños entre nosotros, cuando debemos de estar ya crecidos y glorificando y honrando a Cristo y haciendo la obra con denuedo, con firmeza, pues la obra es la tuya, Padre. Acabo de leer que tú das el crecimiento, yo no la puedo dar. Y si tú no lo das, ¿quién lo va a dar? Pues te ruego, Señor, que tú des crecimiento y que dejen de existir solamente los niños recién nacidos, pero que cada uno ya que ha nacido de nuevo esté con el lema de crecer, de desarrollar su vida cristiana, de glorificar a Jesucristo.